El Señor ha resucitado. La verdad que marcó la historia, la verdad que hoy nos llena el corazón, cambió nuestra vida, es la que abrazamos un día y llevamos como estandarte. El Señor ha resucitado y nos ha llamado para cumplir una misión específica. Es lo que vamos a estar estudiando en el último capítulo de Marcos, de este estudio. Y quédate con nosotros porque se viene un capítulo inolvidable. Muy bienvenidos a Comunidad de Estudio, estamos felices, aquí ya felices y tristes porque como que fue un estudio bonito, ¿no? Marcos, y a mí me da un poquito de sentimiento encontrado de que ya se está terminando, ¿no? ¿Cómo estás tú, Pastor? ¿Cómo está Dani? Una alegría estar aquí. A mí me pasa siempre cuando predico alguna serie de 3, 4, 7, 8, 12 temas, como lo he hecho en algunos momentos, de llegar al final es como que me da nostalgia, ¿no? Sí. La gente por ahí no, los que escuchan no, dice ¿cuándo terminará? Pero a mí personalmente me da cierta nostalgia, y especialmente cuando estudiamos los evangelios, ¿no? Gracias al Señor, ahora vamos a estudiar en la próxima temporada, el próximo trimestre, otro evangelio, que es el Evangelio de Juan. Eso está bueno. Pero adelantamos. Pero este Evangelio de Marcos es realmente muy grato, ¿no? Se recomienda mucho, de hecho, a los que están diciendo, bueno, ¿por dónde empiezo a leer la Biblia, no? Por ejemplo, puede ser tú que estás recién viendo esto y dices, bueno, ¿de dónde empiezo? A veces uno se desanima por ahí si lo empieza. Muchas veces yo empezaba la Biblia como cronológicamente, o sea, como desde el Génesis en adelante. Leyéndolo como un libro. Como un libro normal. Común, ¿no? Y ya llegaba por ahí a la mitad de Génesis y ya me empezaba a aburrir y no entendía. Entonces, una buena recomendación es, por ejemplo, el libro de Marcos. No es un evangelio muy largo, pero como vimos en toda esta serie de estudios, tiene elementos muy importantes que la verdad es que cambian como la perspectiva, o sea, como te abren la perspectiva de Jesús, de los conflictos que habían, de quién era Él. Así que yo estoy súper agradecido por haber estudiado esto. Sí. Y como bien tú adelantaste, ya te dejamos invitado. Ya comenzamos, ya está todo listo para empezar la próxima semana con el Evangelio de Juan. Vamos a estar estudiando, así que pasamos de Evangelio a Evangelio. De hecho, ¿cuál es tu favorito? ¿Era Juan o Marcos? Era Marcos hasta que preparé una serie ahora hace algún tiempo atrás. Una serie de Juan y pasó a ser el Evangelio de Juan. ¿Tu favorito? Sí. O sea, ahora pasamos a estudiar tu Evangelio favorito. Está bueno. Sí. Así que no se lo pierdan. Ya la próxima ya saben que vamos a estar estudiando la misma historia, ¿no? Porque es una historia. La historia de Jesús es una historia, pero de diferentes perspectivas. Y ahora vamos a pasar a la perspectiva de Juan, ¿no? Cómo se diferencia con Marcos y cómo Juan tiene un toque muy de la divinidad de Jesús, ¿no? Cómo lo abre, y esa cercanía que Juan tenía también con Jesús, como que te da una perspectiva bien interesante. El Evangelio de Juan es el más teológicamente más profundo, ¿no? Sí. Que revela algunas cuestiones teológicas con mayor profundidad que los otros, ¿no? Y cada uno, si bien cada uno de ellos son en la misma historia, pero escrito por mentes diferentes y direccionado a públicos diferentes también. Por eso es las pequeñas variaciones que cada uno de los evangelios tiene que ver con eso, a quienes estaban dirigidos, ¿no? Correcto. Por eso es tan importante que podamos entender quiénes eran los receptores de ese libro, ¿no? Sí, como los destinatarios. La agenda que tenían, porque cada autor escribió con un público específico en mente, ¿no? Entonces, entender así, leer esto en contexto, cómo leer la Biblia es tan importante, ¿no? Que cómo tú la lees. Y es lo que estamos haciendo también aquí en este diálogo, incentivando también el que tú puedas leer la Biblia. Y bueno, sin más preámbulo, quisiéramos entrar de lleno en esto. El Señor ha resucitado. ¡Aleluya! ¿No? Me recuerdo el himno, ¿no? Qué gran verdad, ¿no? Qué gran verdad. Muchos dudan de esto. Vamos a ver algunos elementos que nos pueden llevar a tener una base sólida de la evidencia de por qué esto no pudo ser inventado. Algunos argumentos allí.
Obviamente para creer esto también la fe es un ingrediente importante que hay allí, porque habían algunos discípulos que incluso mirando a Jesús resucitado no lo creían, ¿entiendes? Entonces, hasta que tú incluso dices, bueno, no, yo tengo que ver para creer, pero hasta los que vieron muchas veces no creyeron. Entonces siempre la fe es un ingrediente muy importante. Yo quiero que entremos de lleno con lo que dice Marcos 16, capítulo 6, porque en el contexto estaban las mujeres, no estaban yendo a ungir el cuerpo de Jesús. Estaban preocupadas ahí, ¿quién nos va a mover la piedra, no? Y se encontraron con esta tremenda sorpresa, ¿no? Y el texto dice que se encontraron con un ser que les dio mucho miedo, espanto, ¿no? Porque claramente era más allá de lo humano. Y dice que les dice el versículo 6, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Y obviamente este lugar estaba vacío. ¿Qué podemos decir de este evento que está retratado aquí y las palabras también de este ángel? Podemos, si vamos un poquito más atrás, la lección de esta semana comienza allí en Marcos 15, versículo 42, ¿no? Y los últimos versículos del capítulo 15 y todo el capítulo 16, ¿no? Sí. Había todo un trasfondo en lo que fueron esas horas, ¿no? Después de la muerte de Jesús, ¿sí? Que sabemos conforme todos los evangelistas, o sea, los 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, coinciden de que la muerte, la crucifixión y la muerte de Jesús fue el día de preparación, el día viernes, ¿no? No hay discusión en cuanto a eso. Dice el versículo 42, cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, pasaron muchas cosas en esas horas, ¿no? Imagínense que Jesús muere alrededor de las 3 de la tarde, dice la Escritura, en el horario del sacrificio vespertino, que eran las 3 de la tarde, ¿no? Y entonces se toma el cuerpo de Jesús, se lo lleva a la sepultura. José de Arimatea, dice el versículo 43, miembro noble del concilio que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo. Versículo 44 dice, y Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto. Interesante eso, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese tiempo las crucifixiones duraban, o sea, el crucificado, el acusado, ¿sí? Que normalmente eran personas que habían cometido algún delito, un robo, un asesinato, y las crucifixiones eran de alguna manera una demostración al resto de la población de lo que no había que hacer. O sea, evidenciar públicamente qué le pasaba a los que cometían algún delito. Claro. ¿Sí? No se lo mandaba a la cárcel allá guardado, encerrado, que nadie lo vea, sino que era un lugar público, era un lugar transitado. Normalmente era fuera de la ciudad, donde la gente salía caminando de la ciudad para sus trabajos en el campo, y la gente pasaba por ahí, de ida o de vuelta. Y el lugar de la crucifixión estaba junto al camino. Y entonces ahí estaban pendiendo de una cruz, entonces estaban 3, 4 días a veces. Depende de la fortaleza de cada uno. Porque no morían ni desangrado ni nada, sino que morían de inanición, morían acalambrados porque tenían que estar sujetos. El autor de la lección de este trimestre describe en un momento cómo era la crucifixión. Al clavarse en esta parte no se desangraba la persona, pero sí tenía que hacer fuerza, levantarse con sus pies sobre el lugar donde apoyaban los pies, tenían que hacer fuerza para poder respirar. Entonces eso le dificultaba la respiración y muchos morían de asfixia. Claro. Y entonces después, al cabo de algunos días, venían los animales o los animales rapaces de rapiña, venían y comenzaban a comer el cuerpo. O sea, era un macabro, era algo totalmente horrible. macabro, ¿no? Y era de alguna manera una demostración
para decirle a los demás, miren, no cometan cierto acto de delincuencia porque les va a pasar esto, ¿no? Sabemos que Jesús no cometió ninguno de estos actos, ningún pecado. Pero a las pocas horas de que había sido crucificado, si nosotros consideramos que fue crucificado a media mañana, para las 3 de la tarde Jesús ya había muerto. Entonces Pilato se extraña de que él ya estuviera muerto en poquitas horas. Estamos hablando de ¿qué? 5 horas, claro. Ya Jesús estaba muerto. Y entonces manda, dice Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y haciendo venir al centurión, el que había estado encargado de la crucifixión, le preguntó si ya estaba muerto. Y aquí, digamos, es como que el centurión era el encargado de dar la partida de función, podríamos decir. Claro. Él es el que declara y dice sí, está muerto. Y aquí nosotros tenemos una evidencia externa, porque hay mucho cuestionamiento a veces, ¿no? Y el autor aquí menciona diferentes ideas de que los ateos a veces han tenido con respecto a explicar la muerte y explicar más que nada la resurrección de Jesús. Claro. ¿Sí? Entonces el autor de la lección presenta diferentes respuestas que los ateos han tratado de dar a esto. Pero aquí nosotros tenemos a uno que no era ni siquiera de los discípulos, porque la gente podía cuestionar lo que los discípulos estaban diciendo. Hecho, claro, se habían robado el cuerpo. Y algunos decían, no, se robaron el cuerpo, otros decían, no murió, solamente se desmayó, pero después... y entonces, cantidad de conjeturas que la gente sacaba para no creer que Jesús había muerto y había resucitado. Pero aquí lo vemos a un externo, como es el centurión, presentándose delante del gobernador, que era Poncio Pilato, y dándole la partida de defunción, digamos, sí, está muerto. Claro. Y entonces ahora vemos a las mujeres que vienen al sepulcro, capítulo 16, versículo 6, el texto que tú hacías referencia, y entonces encuentran, primero lo que podemos decir aquí es que ellas estaban preguntándose mientras iban caminando el domingo a la mañana, ¿quién nos va a mover la piedra? ¿Quién nos va a mover la piedra? Y esta es una pregunta que a veces nosotros podemos tener en nuestra vida, ¿no? Puede ser que en algún momento de nuestra vida nosotros tengamos piedras delante de nosotros, ¿no? Y nos ponemos a pensar quién es el que va a remover esa piedra delante nuestro. Sí. Y cuando llegamos delante de esa piedra nos damos cuenta que el Señor ya hizo la obra de remover la piedra por nosotros, ¿no? Y entonces el versículo 6 dice ahí que se encuentran con un mensajero, obviamente que tiene que haber sido un ángel. Versículo 5 dice, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Ellas se asustaron por lo que estaban viendo. Claro. Y estaban viendo un mensajero del Señor. Igual debe haber dado miedo, ¿no? Así una tumba y algo. Tumba, la escena. Claro. ¿No? Aquellos que hemos tenido el privilegio de estar en esa tumba, ¿no? Que se presume que es la tumba de Jesús. Ver la tumba y encontrar la tumba vacía, ¿no? Dice, mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron, ¿no? Y ellas entonces son testigos del resultado del milagro poderoso del Señor. El Señor resucitando a su Hijo, Jesucristo, resucitando por su propio poder, por el poder de Dios mismo, ¿no? Ese hecho, y de pronto siempre decimos, ¿no? Aunque algunos no lo creen como tal, el Señor no necesita de nuestra validación, ¿no? A veces nosotros pensamos, no, yo no creo en eso. Y el Señor no necesita mi validación o la validación de alguna persona. Correcto. El Señor ha obrado, el Señor ha actuado, el Señor ha hecho el milagro. Si yo quiero creer, bien. Si no quiero creer, está bien también. Tengo el derecho a hacerlo. Pero no con eso el Señor va
digamos, no es que con que yo crea o no crea, eso le va a dar mayor importancia a lo que el Señor hizo, porque el Señor trasciende mi creencia o mi fe. Claro. Entonces, pensar en lo que ahora ellas estaban viendo, ¿no? Versículo 7 dice, pero id y decid a los discípulos y a Pedro, ¿no? Interesante esto aquí, Dani, porque si nosotros creemos que el Evangelio de Marcos fue escrito por Juan Marcos, y los eruditos bíblicos dicen que puede ser que al lado de Marcos haya estado Pedro relatándole y contándole su perspectiva, ¿no? Y algunos eruditos bíblicos hasta dicen, podría llamarse el Evangelio de Pedro. Aunque no fue él el que escribió, fue Juan Marcos. Pero aquí el ángel, el mensajero y Jesús mismo le manda un mensaje a aquel que unas poquitas horas antes lo había estado negando, ¿no? Y de manera como particular, ¿no? A sus discípulos y a Pedro. Personal. Claro. No es un detalle menor no es un detalle menor, porque a veces nosotros pensamos que ya no tenemos oportunidad de salvación y no, el Señor no nos considera, el Señor no me considera a mí. ¿Cómo el Señor se va a fijar en mí si soy un pecador, si soy un desagradecido, soy cantidad de cosas? Pero el Señor toma cuidado de que ese que lo había negado comience su proceso de restauración con esto. Wow. Y ahí comienza el proceso de restauración podríamos decir, en la mirada, cuando claro, se cruzan las miradas allí en la madrugada, ¿no? Pedro lo había negado y entonces escucha al gallo cantar y Jesucristo le había dicho, y ahí se entrecruzan las miradas. Ahí podríamos decir ya comienza el proceso de restauración de este negador. Claro. Pero sigue acá. Dile, id y decida a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros, Galilea. Jesucristo ya había resucitado y le dice, quiero encontrarme ¿con quién? Quiero encontrarme con quién, con este negador. Sí. Wow, interesante. Eso es lo que el Señor quiere hacer. Nosotros podemos haberle dado la espalda, podemos haber rechazado al Señor Jesús, pero Él nos llama y dice, quiero encontrarme con Cristian, quiero tener un encuentro personal contigo, Daniel, quiero tener un encuentro, y ahí podríamos poner el nombre de cada uno de nosotros, ¿no? Sí. Porque el Señor nos llama individualmente, y acá hace un llamado individual a que era el negador. El negador. Porque me imagino que Pedro estaba con una gran culpa todavía, ¿no? O sea, recién habían pasado los eventos y interesante como tú dices, o sea, que se nombra particularmente. Probablemente si no lo hubiera llamado personalmente, quizás no vaya. ¿Qué voy a ir yo para allá? Le acabo de negar a mi maestro, pero aquí lo está llamando. Pedro, ven, ¿no? Qué interesante eso. O sea, cómo Dios nos llama personalmente, aun cuando fallamos, ¿no? Nos llama de vuelta al propósito. ¿Sabes? Comentando un poquito todo este marco, todo lo que está sucediendo aquí, quedé pensando un poquito en lo de la piedra, ¿no? La piedra removida. Porque cuando yo era más pequeño, yo veía esta historia como, ¿por qué la piedra se removió, ¿no? Y uno podrá pensar, bueno, para que Jesús saliera, ¿no? Pero en realidad Jesús incluso se ve en otras partes que las paredes no lo podían detener, incluso se ve en otros evangelios atravesando paredes, o sea, una piedra no hubiera podido detener a Jesús tampoco para que resucitara. Entonces, lo que podemos entender aquí es que la piedra se removió para que ellas entraran, ¿no? No para que Jesús saliera, sino que para que ellas entraran. Y es interesante eso, para que vieran con sus propios ojos que la tumba estaba vacía, ¿no? Que ya Jesús había resucitado. Entonces también pienso en esto, muchas veces hay cosas que tienen que ser removidas para que nosotros veamos la evidencia, ¿no? Creer, ¿no? Y que nosotros podamos decir, oye, Jesús está obrando, no está lejos de ti. Puede ser que alguno no ha visto a Jesús actuar o a Dios actuar en su vida hace mucho tiempo, ¿no? Y ese Jesús resucitado lo siente lejos, así como Pedro probablemente se sentía él lejos por sus propias culpas, sus propios errores, pero bueno, Jesús es capaz de mover una piedra para que tú veas, ¿no? Que Jesús está resucitado, que es una realidad en la vida y que puede abrazarte, que puede mostrarte que la tumba está vacía
y que Él está contigo, ¿no? Este es un principio de la revelación, ¿no? Sí. La revelación es correr el velo, aquello que nos separa y no permite que podamos ver la realidad o lo que está pasando. Y eso es la revelación que Dios hace a través de su palabra, la revelación que Dios hace de las profecías o el libro de Apocalipsis. Bueno, toda la Biblia, pero si vamos puntualmente, el libro de Apocalipsis, el libro de revelaciones, ¿no? Y es correr ese velo, Sí. ¿no? Y eso es lo que el Señor hace también aún en su muerte, en la muerte de Jesús, correr aquello que separaba, como tú dices, de lo que ellas podían llegar a ver. No Sí. porque Jesús estuviera encerrado y no pudiera traspasar la piedra, Claro. sino para que ellas pudieran ver lo que estaba ahí adentro, que era una tumba vacía. Sí. Hasta más, ahora estoy pensando más todavía. Estudiamos hace poco la historia de Lázaro, ¿no? Y en Lázaro hay como un contraste allí, porque en el milagro de Lázaro, Jesús pide que muevan la piedra. Él podría haberla movido también, ¿no? También. Pero él pide participación de los que estaban ahí para mover la piedra. Y en este milagro de la resurrección ya de Jesús, la piedra ya estaba removida por él mismo, por un ángel, ¿no? Sí. Entonces es interesante, yo creo que igual hay dos tipos de milagros también, ¿no? Está el milagro que Dios actúa, te remueve la piedra, hace todo, lo único que tú necesitas es verlo, ¿no? Te deja como el camino listo. Pero hay otros milagros que son más parecidos como Lázaro, ¿no? Que tú tienes que hacer también tu parte, ¿no? Sí. Yo pienso en las personas que están esperando, bueno, sentados, que venga el milagro y que Jesús le dice, oye, pero mueve la piedra también, o sea, tienes algo que hacer. No sé, por ejemplo, alguien que esté pasando por una depresión profunda, ¿no? Y bueno, y yo le he pedido a Dios que me cure y todo, y quizás Dios te está mandando instrumentos, Dios está diciendo, bueno, busca ayuda profesional, busca consejería pastoral, porque, o sea, mueve la piedra para que el milagro ocurra, ¿no? Se me hizo también ese contraste en los milagros. Yo creo que cada uno de los milagros es importante también en la vida espiritual. No sé cómo lo ves. Sí, así es, tal cual como tú dices, Dani, ¿no? Y sabes que lo que dijiste de Pedro también me quedó dando vuelta en esta historia, porque es cierto, se llama personalmente, o sea, que Pedro no vaya a dudar de ir porque lo quiero encontrar también en Galilea. Yo voy delante, llama a todos los discípulos y a Pedro. Es interesante eso. Sí. La Biblia no dice aquí, pero sería muy probable, como tú decías, Dani, que él se sintiera tan avergonzado de lo que había hecho. No le daba la cara a Pedro para encontrarse. A veces nos pasa cuando nosotros traicionamos a alguna persona o estamos hablando mal de una persona, a veces nos cuesta mirarlo a los ojos, ¿no? Sí. Y a veces uno se da cuenta también cuando una persona ha estado, porque evita el contacto visual, claro. No quiere mirarnos, no quiere, y uno nota cómo cambia, ¿no?, su actitud por la vergüenza, y yo creo que a Pedro le tiene que haber pasado eso. Por eso Jesús, sabiendo, lo manda a llamar particularmente. Wow. ¿No? Tremendo. Así es la gracia. Dile a los discípulos y a Pedro que él, hablando de Jesús, va delante de vosotros a Galilea y allí le veréis como os dijo. Jesús ya les había dicho antes que se iba a encontrar con ellos y ahora les vuelve a repetir otra vez que quería tener ese encuentro con ellos, ¿no? Tremendo. Y hay una serie de incidentes allí, ¿no?, que ellos no creían. Sí. La falta de fe todavía aún, sí, en las mujeres, en los otros discípulos que se encuentran, que nosotros consideramos que de pronto no eran de los 12, eso que aparece ahí versículos 12 y 13, pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino. Esto en los otros evangelios se lo presenta como los que iban camino de Emaús. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros y ni aún a ellos le creyeron, ¿no? La incredulidad. Estaban tan nublada su mente por lo que había pasado, porque ellos no esperaban que Jesucristo terminara de esta manera. Claro. Hoy en la meditación que teníamos hoy en nuestra reunión de pastores hablábamos acerca de esto, ¿no? Ellos consideraban que Jesús
sabían que Jesucristo era el Hijo de Dios, pero no creían que Jesucristo vaya a pasar por esto. Y Jesucristo se lo había anticipado, le había dicho, miren, este templo va a ser destruido, pero yo lo voy a reconstruir en 3 días. En un momento les dice, el Hijo del Hombre va a morir, Sí. pero en 3 días va a resucitar. Pero ellos no entendían, y dice el texto, y tenían miedo de preguntarle a Jesús. Claro. No querían preguntarlo, porque a veces nosotros estamos tan cerrados en nuestras ideas, nuestros prejuicios, nuestros conceptos, muchas veces en cuanto a la salvación. Es decir, nosotros la salvación la alcanzamos de esta manera. Sí. Pero no queremos preguntarle al Señor, Señor, ¿yo estoy en lo correcto en lo que tú estás diciendo? Sí. ¿En lo que yo estoy pensando? ¿Estoy en lo correcto o no? Y entonces como que estamos ahí cerrados, decir, esta es la idea que yo tengo, y tenemos miedo de preguntarle al Señor si estamos en lo correcto o no, porque no queremos que el Señor nos hable y nos diga, no, mira, estás en lo incorrecto. Claro. Sí. Y tienes que cambiar tu idea, ¿no? Sí. Y eso es lo que pasaba con los discípulos. Ellos estaban con una creencia y querían mantenerse dentro de esa creencia. ¿Cuál era la creencia que ellos tenían? Que Jesucristo era el Hijo de Dios, pero iba a establecer su reino acá, los iba a liberar del yugo romano, iba a establecer su reino aquí, la nación judía iba a ser la nación más importante de la tierra, y ellos, porque habían estado con Jesús acompañándolo cierto tiempo, iban a ser los que iban a tener los puestos de mayor importancia en el reino que Jesucristo iba a establecer. Iba a ser el ministro de Economía, iba a ser el ministro de Gobierno. Sí. Pedro seguro iba a ser el ministro de Seguridad, porque era el que sacaba la espada enseguida, ¿no? Claro. Del gobierno de Jesucristo como Hijo de Dios. Claro. Pero de pronto ahora esa idea que ellos tenían se desmoronó todo completamente, como un castillo de arena. Cuando vienen y te patean el castillo de arena, se desmoronó completamente porque lo ven ahora a Jesús allí colgado de la cruz. Muerto, claro. Muerto. Sí, ¿qué pasó acá? Por eso ellos salieron disparados. Ahora temían por su vida también. Temían por su vida, claro. temían, o sea, no entendían nada. Fue como una cosa. Sí. Es como cuando nosotros no estamos preparados y ante un accidente o algo muere algún ser querido, que no estamos preparados porque no es que venía con una enfermedad, o sea, pum, de un momento al otro, ¡prá!, se desmorona absolutamente todo. Wow. Y nosotros teníamos una idea y teníamos planes y teníamos proyectos, y ahora de pronto tú te ves que tienes que empezar a pensar de una manera diferente. Por eso ellos no entendieron, salieron huyendo de ese lugar, van y se esconden, van y en un momento se van a pescar como diciendo necesitamos clarificar nuestra mente. Sí. Los otros evangelios dicen que se fueron a pescar. Parecía como que ahora iban a volver otra vez a su antigua vida, porque Jesús había muerto. Claro. Wow. Pero Jesús resucita y les da la gran comisión. Sí. Sabes que es interesante todo lo que estás diciendo. También pensé un poco en eso de la duda, en hacer las preguntas correctas, en no tener miedo de preguntarnos. Yo no sé si en algún momento, en tu caso, dudaste de esto, ¿no? O siempre llega un punto en la fe de uno que quiere saber realmente si es que lo que te enseñaron los papás es realmente lo que la Biblia dice, o si creciste en la fe es como quieres independizar tu fe, ¿no? Y aparentemente el autor también nos da algunas señales de cómo podemos defender o cimentar en evidencias de la resurrección, ¿no? Porque hay muchos que pueden estar dudando, ¿no? Muchos incluso pueden decir, bueno, creo en el mensaje filosófico de Jesús, en el Jesús histórico, en el maestro, pero que haya resucitado ya es como too much, no creo. Pero hay varias cosas que se presentan aquí igual en la misma escuela sabática, ¿no? Lo mismo que tú estás diciendo, por ejemplo, cómo desnuda la vergüenza, el no entender de parte de los discípulos. O sea, si los discípulos hubieran fabricado esta historia, hubieran quizás no haberse dejado tan mal ellos, presentados, ¿me entiendes? Imagínate los líderes como Pedro y todo, presentado sus más profundas caídas. Y también lo otro que pienso es como el mensaje de Jesús es algo tan
que no se podía entender, tan fuera de lo que alguien podía haber inventado, que los mismos oyentes cercanos, los mismos discípulos cercanos, no lo entendían hasta el final, ¿no? Entonces uno en la narrativa puede ver ese cambio como de, ahora entendimos, ahora y ahora vamos a morir por esto, o sea, vamos a estar dispuestos a morir por este mensaje. Y uno podrá pensar, bueno, entonces este mensaje los hizo millonarios, lo hizo tener grandes posiciones, pero cada uno dio su vida por este mensaje. Entonces, es otra evidencia también que prueba, o sea, tú no irías y darías tu vida. Si al principio estaban con miedo de ser crucificados junto con Jesús, ¿qué les hizo cambiar? O sea, el hecho de ver a Jesús resucitado lo hizo ni siquiera temer a la muerte, ¿no? Y no es que consiguieron grandes premios en la tierra, sino que tenían un tesoro mucho más grande, ¿no? Y lo otro que también la lección cuenta es sobre las mujeres, ¿no? O sea, si tú te inventas una historia de alguien resucitado, lo menos que vas a hacer es poner testigos mujeres, ¿no? Porque en esos tiempos el testigo de una mujer no valía nada. En un juicio, si tú traías una mujer como testigo, no valía nada la palabra de una mujer. Pero el autor aquí está diciendo, bueno, las mujeres fueron los primeros que vieron la tumba vacía, ¿no? Y evidentemente los discípulos tampoco le creían a la mujer porque probablemente tenían también este bagaje, ¿no? Muy machista en ese contexto. Entonces hay varios elementos que te prueban de que esta historia es tan fuera de lo que alguien pudo haber inventado que tiene que haber sido verdad, ¿no? ¿Cómo ves esto que se entreteje aquí también en la escuela sabática? Hay varias cosas ahí con respecto a esto también. Podríamos decir, por ejemplo, el hecho de que Jesús pide en varias oportunidades a lo largo de Marcos, que ya el autor lo había descrito desde el principio, que hagan silencio, ¿no? Sí. Hagan silencio, no cuenten, ¿no? Entonces, bueno, aquí en el día martes, ¿no? El autor vuelve a repasar eso, ¿no? Cuando le dice al leproso que no cuente su sanación, cuando le pide a Jairo y a su esposa que no digan nada acerca de la resurrección de la hija, le dice al grupo de personas que no digan a la gente acerca de la curación del sordomudo, varios momentos, ¿no? Pero ahora llega el momento cuando ellos tienen que empezar. ¿Por qué Jesús había pedido en varios momentos que Marcos es el que más destaca esto, ¿no? Sí. Los otros evangelistas no tanto, en algunos momentos lo destacan así, pero Marcos es el que más lo repite, hagan silencio, hagan silencio. ¿Por qué? Porque no había llegado todavía el tiempo de Jesús. Claro. ¿Sí? Y había una serie de cosas que se tenían que cumplir conforme Jesús lo relataba aún en el libro o hacía referencia al libro de Daniel. Cuando llega el tiempo, entonces ahí. Y ahora había llegado el tiempo. ¿Y cuál era el tiempo? De que ellos salgan a contar lo que había pasado. Y entonces se le encuentra, o Jesús, o el Señor le revela a María Magdalena, a la primera que revela esto es una mujer, como tú decías, ¿no? Con todo lo que eso significaba en aquel tiempo. Machista, hoy por hoy también a veces si nosotros tomáramos todavía aún el día de hoy ciertos resabios con respecto a ese pensamiento un tanto machista, pero más todavía en aquella época. Y entonces aquí decimos nosotros el Evangelio, el mensaje del Evangelio, aún en el momento de su muerte y resurrección el Señor estaba siendo inclusivo para todas las personas. Sí. A los ojos del Señor todos somos iguales, valor, claro. Todos tenemos valor, seas hombre, seas mujer. ¿Por qué? Porque el Señor murió absolutamente por todos. Y entonces aquí podríamos incluir, decir, si eres de determinado color de piel, determinada forma de hablar, o sea, lo que sea el Señor fue inclusive, si eres joven, si eres adulto, si eres niño, si eres... El Señor murió por todos, ¿no? Y la salvación es inclusiva para todos. No quiere decir esto que nosotros no tengamos que hacer transformación en nuestra vida, porque hay cosas que necesitamos cambiar. Y una cosa no quita la otra, ¿no? El Señor, el Evangelio de salvación es inclusivo para todos, pero necesitamos entregarnos al Señor y transformar nuestra vida, ¿no? Correcto. Y esto es lo que pasaba con esta mujer, María Magdalena, que había sido
Nosotros como personalmente, ¿no? Yo creo esta María Magdalena, la hermana de Lázaro y de Marta, la que se le expulsó los 7 demonios, la que fue descubierta en el momento mismo del adulterio y los fariseos la traen delante de él y entonces Jesús empieza a escribir en la tierra los pecados de ellos, era la misma, ¿no? Y que tenía un amor especial y profundo por su Dios y por Jesús. Y que se sentía transformada, se sentía perdonada y sentía la obra que el Señor había hecho en su vida. Incluso hasta yo me atrevo a decir que en ese momento, más que los propios discípulos. Y podríamos decir, ella, hasta me atrevería a decir que ella fue la que mejor comprendió el ministerio de Jesús sobre la tierra. Hasta ese momento. Después vemos la transformación de los discípulos, aún después de ese tiempo que Jesús pasó con ellos, ¿no? Ella creyó inmediatamente que Jesús había resucitado. Sí. Sentía dolor, sentía tristeza, sentía lágrima en algún momento. Sí, pero ella cree que es Jesús. Y va y se lo cuenta a los demás. Y los demás discípulos no lo creyeron. O sea, claro. Fíjense, en ese sentido podemos ver la comprensión espiritual de esta mujer. Correcto. Es la mujer del perfume también. Que le unge los pies, claro, a Jesús. Sí. Y Jesús dice de ella, ¿no? Al que se le perdonó mucho, mucho ama, ¿no? Y si nosotros podríamos decir aquí, ¿quién había recibido más perdón? ¿María Magdalena o los discípulos? Y yo me atrevo a decir que la que recibió más perdón de parte de Jesús fue María Magdalena. Por eso ella tenía ese amor especial por el Señor Jesús y por su Salvador, ¿no? Sí. Cuanto más nosotros sentimos el perdón del Señor Jesús, cuanto más nos hemos alejado, más, y volvemos, ¿no? Más sentimos ese amor profundo de Cristo, ¿no? Si no hemos recibido mucho perdón, es como que hay gente que hasta le da lo mismo, ¿no? Si están o no están. Pero ella sentía la profunda cercanía con su maestro, ¿no? Wow. Sabes que con eso de cómo el Evangelio rompe paradigmas es interesante, ¿no? Cómo se le presenta una mujer, cómo esta María Magdalena es la primera que va y cuenta la noticia, porque aquí se rompe el secreto, ¿no? O sea, aquí Marcos estuvo casi todo el Evangelio diciendo que Jesús decía que guarden silencio, pero aquí es lo contrario, aquí ya, o sea, vamos a predicar, vamos por todo el mundo. Después Jesús, cuando ya los discípulos empiezan a creer en esto, dicen, vayan por todo el mundo, les da la gran comisión, ¿no? Y quizás podemos terminar con eso, Cristian, ahí de la gran comisión, ¿no? ¿Cómo entender esto? Yo creo que eso tiene que quedarnos ahora a nosotros, porque la Biblia no termina en nuestro pensamiento, en nuestras reflexiones, termina en acción. Nunca Dios bendice para que la bendición termine en ti y te la guardes, te la comas la bendición, ¿no? Siempre es para que Dios bendice para que tú bendigas, ¿no? Y los discípulos habían vivido algo tremendo y la gran comisión es algo que al final Jesús los comisiona. En otro evangelio dice que incluso Él sopló su espíritu, o sea, le dio el espíritu para que ellos vayan y prediquen este evangelio con poder. Y no solamente eso, no solamente el mensaje, sino la acción. O sea, ellos les dio autoridad para que hicieran las obras que Jesús hiciera, e incluso mayores obras. Entonces creo yo que nosotros tenemos que, si hay una reflexión que nos deja Marcos, es que también tenemos una gran comisión por delante. Si nosotros hemos sido también llamados como discípulos, tenemos que creer y vivir lo que nosotros estamos aquí hablando. Tenemos que creer que Jesús resucitó, que Él es real, que Él hace milagros, que nos comisionó, que la gran comisión sigue en pie. O sea, muchas veces quizás nosotros vivimos un cristianismo muy individualista o muy comercial, en donde llevamos nuestras ideologías del mundo para la iglesia, ¿no? Y pensamos que prácticamente la iglesia es como una empresa en donde, bueno, yo pago y tienen que darme, ¿no? Y tengo que recibir. Pero aquí Jesús, al fundar este movimiento,
que me gusta llamarle un movimiento, ¿no? Era algo completamente diferente a esa concepción de una iglesia en donde simplemente la iglesia funciona para mí y yo pongo mis recursos, una empresa, ¿no? Una institución. O sea, Jesús está formando un grupo de personas que tienen la capacidad de a través de él cambiar el mundo, ¿no? Y creo que eso es lo que nosotros tenemos que volver a vivir la misión, la gran comisión, volver a decirle al mundo que adoramos a un Jesús que murió, pero que resucitó, que venció la muerte, ¿no? En el versículo 14 dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, ¿no? Porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. A veces el mensaje del Señor es con reproche hacia nosotros, ¿no? Y no tenemos por qué ofendernos, porque a veces pensamos en el mensaje de la palabra de Dios como un mensaje de bondad solamente, de que todo te va a ir bien y que y confía que todo va a estar. Pero Jesús se está presentando delante de ellos y le está reprochando porque ellos habían sido incrédulos. Pero lo importante es que Jesús no los desecha como tal, ¿no? Y una de las cosas es que nosotros podemos recibir el reproche de parte del Señor porque no estamos haciendo las cosas adecuadamente, pero no quiere decir que el Señor nos deseche, sino que el Señor nos va puliendo, ¿no? Y lo que el Señor estaba haciendo, lo que el Señor había hecho durante 3 años y medio, lo que el Señor había hecho en la misma muerte, en su muerte, y lo que el Señor está haciendo ahora después de resucitar con sus discípulos es pulirlos. Y vemos que los días siguientes, algunos hablan de unos 40 días que Jesús todavía después de su muerte estuvo, de su resurrección, Jesucristo estuvo compartiendo con ellos, apareciéndoseles y dándoles mensajes, preparándolos, hablando de lo que iba a pasar, preparándolos, comisionándolos, ¿no? Este mensaje se lo da en ese tiempo. Jesucristo le está dando ahora la oportunidad de transformar aquello que ellos habían hecho mal. Y eso es lo que el Señor hace con nosotros también. El Señor nos da oportunidad de que nosotros nos transformemos y nos restauremos. Y entonces le da, como tú decías, la gran comisión: ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Versículo 17 dice: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y se sanarán. Y el Señor, que después que les habló, dice el versículo 19, que el momento de la ascensión fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. ¿Sí? El Señor es entronizado, ¿no? Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándole al Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. El Señor les había anticipado y les había dicho: yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El Señor asciende al cielo nuevamente, es entronizado, se coloca a la diestra de su Padre, pero no los abandona, no los deja solos. Nosotros tenemos un Dios que es un Dios poderoso, que está a la diestra de su Padre, pero que está al lado nuestro también y no nos deja solo abandonados en el caminar, en nuestros problemas, en nuestras situaciones, cuando estamos en el hospital, cuando estamos en una cama de hospital o cuando estás al lado de alguien que está en la cama del hospital. El Señor está allí contigo. El Señor nos da la oportunidad de salir y predicar el mensaje y hacer milagros para sustentar aquel mensaje que estamos predicando. Eso es lo extraordinario de la compañía del Señor Jesucristo cada día con nosotros, ¿no? Sí. Qué interesante eso que dijiste. O sea, fue recibido arriba, se sentó a la derecha de Dios, pero después dice que ayudándoles el Señor. O sea, se entronizó, pero también a través de su Espíritu estaba ayudándoles. Algunos, fíjate que algunos equivocadamente han llegado a decir, y yo me acuerdo cuando era niño, algunos predicadores que decían que Jesucristo, cuando adopta la naturaleza humana, pierde la capacidad de la omnipresencia. Ya no puede estar en todos lados. Y esto echa por tierra eso, ¿no? Jesucristo entronizado, Jesucristo a la diestra del Padre, pero
dice ayudándole el Señor y confirmando la palabra con las señales. Y apareciéndose a personajes como Pablo, transformando totalmente su vida. Sí. Bueno, agradecidos por su atención, gracias por estar con nosotros. Hemos llegado al final del Evangelio de Marcos. Y si quedaste ahí con gusto de seguir analizando, masticando la historia de Jesús, como dijimos, ya se viene y la próxima semana ya estrenamos nueva temporada, la temporada 5 de este podcast. Mira, ya llevamos 5 estudios. Así que con el Evangelio de Juan. Así que no te la pierdas, te dejamos invitado y recuerda, vamos a vivir la gran comisión porque para eso nacimos. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo episodio de Un abrazo y Comunidad bendiciones. Estudio. Bye. Bye.